se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. Hasta de aún nos queda anunciar a pueblo y gente que Jesús está volviendo. Deseo empezar con una cita que se encuentra en 2 de Pedro 1:21, que dice: porque ninguna profecía vino jamás por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Qué interesante cuando podemos desglosar. Es decir, que yo no me puedo inventar la profecía. Por ejemplo, Daniel, ¿cómo pudo describir a través de todos los imperios hasta estos días, ¿no? A través de esos sueños que tuvo el rey Nabucodonosor, y después Dios le revela a él, y hoy ese cumplimiento tremendo, pero él no se lo inventó, sino que fue inspirado por el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, con este pensamiento en mente, también quisiera abordar estas palabras del profeta Malaquías, ahí en su libro Malaquías 4, 5 y 6. Dice: he aquí yo envío a Elías, el profeta, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Y entonces podemos deducir rápidamente: este profeta es Juan el Bautista. Sin embargo, la siguiente parte del versículo dice: antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Entonces, este día todavía no ha llegado. Entonces, no está solamente refiriéndose al profeta Juan el Bautista, porque también dice: él convertirá el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres, no sea que yo venga con destrucción y hiera la tierra. Entonces aquí se está refiriendo no solamente al segundo Elías, Juan el Bautista, sino a un Elías más escatológico para nuestros días. Como algo curioso, Elías en hebreo significa Jehová es Dios, Elías. Entonces, la predicación del profeta Malaquías, ¿para cuándo es? ¿Es para el fin del tiempo del fin? ¿Es una profecía que ya se cumplió? ¿O se cumplió parcialmente y se volverá a cumplir a una escala mayor, a una escala mundial? Bueno, vamos a empezar con la historia de Elías, para que de ahí vayamos deduciendo, ¿no? Entonces, podemos describir al Elías del Antiguo Testamento y analizar el contexto en que se desarrolla su ministerio. En primer lugar, allí en Primera de Reyes 16, 29 al 23, vemos que, resumiendo, ¿no?, que Elías fue levantado en el tiempo de mayor apostasía del pueblo de Dios. Fíjense, habla ahí de Acab, que Acab comenzó a reinar cuando la apostasía era tremenda. Él reinó 38 años. Comenzó a reinar
Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38, el año 38 de Asa, rey de Judá. Di mal el dato. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años, no 38, sino el 38 fue el año de Asa. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam. Recuerdan que hizo 2 becerros para que los judíos de Judá, válgame la redundancia, no vinieran a adorar acá a Samaria. Entonces Jeroboam, hijo de Nabat, y Acab tomó por mujer a Jezabel, hija de Edbaal, rey de los Sidonios. Y Acab sirvió a Baal y lo adoró. Y también hizo un altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Por eso yo mencioné que Elías fue levantado en el tiempo de mayor apostasía del pueblo de Dios. También es llamado a predicar un mensaje de reavivamiento y reforma. Esto lo podemos encontrar, por falta de tiempo, no lo voy a leer, está en el capítulo 9 de Profetas y Reyes, en la página 87 a la 93. Otra cosa también es que es comisionado para hacer volver a la nación nuevamente a la ley de Jehová. Recuerdan en lo de Malaquías, para hacer volver a los padres volver a hacer paces los hijos con sus padres, ¿no? También es levantado para restaurar el altar familiar. Se encuentra en el rato de allí de Primera de Reyes 18:32. Recuerdan que él allá en el Monte Carmelo restaura el altar a Dios. También es levantado para pronunciar juicio sobre el pueblo de Dios. Ahí en Primera de Reyes 17:1. ¿Se acuerdan que en una ocasión se encuentra Elías con Acab y le dice, ¿eres tú el que perturbas al pueblo? Y Elías le responde, no, eres tú, Acab, el que perturba al pueblo, ¿no? También lo podemos encontrar ahí en Profetas, Patriarcas y Profetas. En Santiago 5:17 también. Así que Elías vive por fe en Dios, recibe cuidado protector al ser alimentado milagrosamente en el tiempo de crisis. Recuerda que los cuernos le llevaban carne. También es milagrosamente alimentado cuando huye de Jezabel, cuando la fe de Elías flaquea, ¿no? Pero Dios lo anima y también le asegura que hay un grupo de seguidores fieles que no han rendido, que no han doblado su rodilla a Baal. Ustedes conocen muy bien esa historia. Pero yo quiero continuar con el escenario de la confrontación de Elías para entender el paralelismo de los Elías subsiguientes, que sería Juan el Bautista como segundo Elías y el Elías escatológico en plural, que vendría a ser ya el pueblo de Dios en el tiempo final, ¿no? Entonces, cuando surge Elías, Elías enfrenta a 4 enemigos. En primer lugar, pues ya vimos, enfrenta a Acab, que era el gobernador, pero malísimo, ¿no? Enfrenta a Jezabel, hija del rey de los Sidonios. Ella era sacerdotisa cananea. También dentro de los enemigos pues están los sacerdotes,
los sacerdotes de Baal. ¿Se acuerdan que eran 850 sacerdotes, 450 de Baal? O para Baal 400 y 450 de Asera. No sé exactamente ahorita, no recuerdo de qué grupo era el mayoritario. Entonces, así que estos falsos profetas aparentaban servir al pueblo como guía, pero y sin embargo participaban de las abominaciones del culto babilónico. Y ahora, para ser desenmascarado, cooperaban con Jezabel para destruir el verdadero siervo de Dios. Y otro enemigo era Atalía, que aunque no era enemigo directo, era enemiga del pueblo de Dios. Atalía, recuerden que era hija de Jezabel y Acab, y tenía los mismos rasgos de carácter, los mismos propósitos asesinos que su madre, y trata de impedir el reinado del verdadero rey asignado por Dios. Esto lo encontramos en Segunda de Reyes 11:1. Y como dato curioso, Atalía fue reina de Judá durante el periodo de 842 al 835 a.C. Era hija de Acab, ya dije, y de Jezabel, que era la princesa de Tiro. Cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que su hijo era muerto, se levantó y destruyó a toda la descendencia real, menos a uno que fue protegida. Fue protegido ese niño. Ahora, como siguiente punto, quisiera destacar el destino de cada uno de los protagonistas en la historia del profeta Elías. A ver, vamos a ver, ¿qué le pasó a Elías al final? En Segunda de Reyes 1 y en el 11 también nos narra que Elías es llevado al cielo sin ver la muerte. ¿Qué le pasó a Acab? Bueno, hace pacto con el rey Josafat para ir a pelear, va a la guerra y allí en Ramot muere, ¿verdad? Y se desangra y los perros lamen su sangre. Luego también, ¿qué le pasa a Jezabel? Jezabel muere cuando Jehú llega y dice, miren esa maldita, dice, ¿quién la quiere tirar? Y entonces unos siervos de ahí la tiran desde la ventana y se van a comer, y cuando se acuerdan dice, a ver, a esa maldita levántenla porque era hija de rey, pero solamente encuentran ya solamente las palmas de la mano, quizás los pies, y ya todos los perros se la habían comido. Así que esto también lo encontramos en Segunda de Reyes 9:30 y en Primera de Reyes 21:23 también lo podemos encontrar. Y Atalía, la hija de Jezabel, es sacada del templo cuando es mencionado el rey auténtico, y entonces la sacan del templo y la matan a espada. Y el rey y el principal de los sacerdotes se llamaba Matán, era el sacerdote Baal, también es degollado, y el templo de Baal es derribado y destrozado sus altares y sus ídolos. Y también vemos a los que no habían doblado sus rodillas ante Baal. Los verdaderos sacerdotes hacen un pacto ante Dios de que ellos serían el pueblo de Dios. Aquí la pregunta sería, ¿a quién pertenecemos? ¿A quién queremos imitar? ¿El ejemplo de Atalía, de Matán, de Jezabel, de Acab o de Elías? De subir al cielo sin ver la muerte. Es obvio la respuesta, hermanos. Solamente la quería dejar en el aire. Ahora vamos a ver al segundo Elías. ¿Quién es Elías en el Nuevo Testamento según las palabras de Cristo? Que encontramos ahí en Mateo 11:14 y en Lucas 1:17. Ve lo que dice ahí en Lucas, en el 15 dice, porque será grande ante el Señor, no beberá vino ni licor, estará lleno de Espíritu Santo
ya desde el seno de su madre. Y muchos de los hijos de Israel les convertirá el Señor su Dios, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver a los corazones de los padres a los hijos, y a los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Así que el cumplimiento parcial, o sea, de este segundo Elías, lo encontramos en el libro de San Mateo, capítulo 17, en los versículos del 10 al 13, cuando está hablando Jesús con los discípulos. Y dice, entonces los discípulos le preguntaron a Jesús, Maestro, ¿por qué dicen los maestros de la ley que Elías tiene que venir primero? Y Jesús dice, sin duda Elías viene y restaurará todas las cosas. Pero les digo que Elías ya vino y no lo reconocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. De la misma manera va a sufrir el Hijo del Hombre a manos de ellos. Entonces entendieron los discípulos que les estaba hablando de Juan el Bautista. Entonces aquí vemos que el Señor Jesús está hablando de Juan el Bautista como Elías, ¿no? Porque algo interesante, que todo en Juan recordaba al profeta Elías. Predicaba un evangelio de arrepentimiento. Anunciaba el mensaje profético del fin de las 69 semanas de Daniel. Su mensaje producía zarandeo. Mostraba los terribles juicios de Dios. Anunciaba al Cordero que quitaría el pecado del mundo. Entonces, vemos también que también surgen enemigos, como en el caso de Acab. Por ejemplo, Herodes, aunque entendía que estaba mal, se vuelve su enemigo porque era incitado por su amante, que era Herodías. Entonces Herodes toma preso a Juan y posteriormente, ya embriagado con el vino que le da Herodías, en su furor, acepta la decapitación del profeta Elías por la petición de Salomé. El segundo enemigo de Juan, más terrible, es Herodías, igual que Jezabel, porque Juan Bautista también estaba Herodías, que siendo mujer de Felipe, vivía con el rey Herodes. Ella practicaba el paganismo y era enemiga del culto verdadero a Dios. Y por eso es que ella incitaba a Herodes a que Juan el Bautista fuera muerto. Dentro de los enemigos de Juan también estaban los sacerdotes, los escribas y los fariseos, que eran representantes de la religión oficial. Pero ellos consintieron en el crimen de Herodes hacia Juan. También tenemos como enemiga a Salomé, que es la imagen de Herodías, y ella acepta el lóbrego plan de su madre al acceder a bailar casi semidesnuda y en forma frívola y provocativa ante Herodes, que ya embotado por el vino y la inconsciencia es seducido a dar muerte a un inocente hijo de Dios, que es Juan. Ahora surge la pregunta nuevamente, ¿a qué Elías se refiere el profeta Malaquías, que ha de venir antes del día grande y terrible? Si tomamos en cuenta que muchos o la mayoría de los libros de la Biblia confluyen en el libro de Apocalipsis, entonces debemos buscar al personaje antitípico de los dos tipos. Es decir, el primer tipo es el Elías tisbita y el segundo Elías sería Juan el Bautista. Pero entonces tendremos a otro Elías. Y en el libro de Apocalipsis, los acontecimientos locales ya se vuelven universales. Los relatos literales
tienen una aplicación espiritual. Lo histórico se vuelve escatológico, lo personal se vuelve plural y lo singular se convierte en institucional. Ahora bien, si en el surgimiento del testimonio directo, tanto de Elías Tisbita como el de Juan el Bautista, entonces surgen automáticamente los enemigos correspondientes y vemos el paralelismo. Los enemigos de Elías Tisbita es Acab y en Juan es Herodes, es Jezabel y en Juan Herodías. Y los profetas de Baal y acá los escribas y los fariseos y Atalía y acá es Salomé. Así que los enemigos del Elías escatológico también surgirán. Y si aplicamos el principio de que en el Apocalipsis los acontecimientos toman proporciones de carácter escatológico, de carácter universal, institucional y espiritual, entonces debemos buscar en el mismo libro a los enemigos escatológicos, universales, institucionales y espirituales del último Elías. Entonces necesitamos identificar a los personajes antitípicos y buscar cómo se aplica en la historia correlativa los eventos que tendrán lugar en los últimos días de esta tierra antes de su destrucción. Vamos a ver aquí, por ejemplo, Elías escatológico se caracteriza primeramente por ser un pueblo, porque dijimos que ya lo individual se vuelve plural, entonces tendríamos que encontrar a un pueblo alrededor del mundo que es guiado por el Espíritu Santo y que tendrá un cuádruple mensaje, un mensaje de advertencia, un mensaje de arrepentimiento, un mensaje de reavivamiento y un mensaje de reforma en el tiempo de mayor apostasía de la iglesia remanente. Buscará volver a su pueblo a la total observancia de los mandamientos de Dios, en especial el día cuarto, el cuarto mandamiento, que es el sábado de la creación. Pondrá atención a los consejos y advertencias del Espíritu de profecía a través de su sierva. La misión de este Elías escatológico será denunciar a Babilonia y preparar el camino para la segunda venida de Cristo, como el segundo Elías preparó el camino para la primera venida de Cristo. O sea que este Elías final, una vez sellado, tendrá que dar el fuerte clamor del mensaje del tercer ángel. Tendrá que pasar por el tiempo de angustia, por el tiempo de persecución, y también un momento dado tendrá que estar sin intercesor durante las 10 postreras plagas, así como el Elías Tisbita se le quitó el brazo humano que era Acab y la reina, al contrario, era perseguido por ellos. Y también pues, así que el Elías antitípico representa a los que son trasladados vivos al salir victoriosos en el último drama mundial. Son antitipos del Elías Tisbita, que fue llevado al cielo sin morir. Igual, en el último drama va a haber cristianos que no verán la muerte, sino serán trasladados sin haber muerto antes. Pero también en el caso del Elías antitipo número 2, estos representan a los mártires del tiempo final, que aunque son muertos, van a resucitar para vivir con Jesús por la eternidad. Por eso es que dos tipos para un antitipo. Entonces ahora vamos a ver la correlación antitípica de los enemigos de Elías. Entonces, el rey Acab
representa a los reyes de la tierra, que beben y difunden las enseñanzas erróneas de Jezabel escatológica. Estos son los gobernantes malos que se unen con la ramera de Apocalipsis 17, que supuestamente dice que representa a la esposa de Cristo, pero no es una ramera institucional. O sea, Jezabel y Herodías escatológicas es la enemiga universal, es la enemiga institucional, es enemiga espiritual del remanente de Dios, que se levantará en franca oposición cuando el último Elías la desenmascare y se revele que no es la esposa del Cordero, sino con quien fornican los reyes de la tierra. Pero finalmente esta Jezabel espiritual, es la Iglesia popular, será aborrecida por el poder civil, por los reyes de la tierra y derrotada finalmente por el Cordero. Eso lo podemos encontrar en Apocalipsis 17 del 1 al 5, en Apocalipsis 17 del 16. También tenemos ahí a Atalía o Salomé, pero ya escatológicamente, esta representa a las hijas de las rameras, de la ramera, a la imagen de la bestia. También es llamada el falso profeta, la hermana de Babilonia. También será destruida en el lago de fuego juntamente con la bestia. Esto lo dice Apocalipsis 19:21. También Matán y el Sanedrín escatológico representan a los falsos profetas de todas las supuestas religiones universales unidas, ¿no?, en el ecumenismo. Pero también Matán, así como fue degollado, también el Matán escatológico es preso juntamente con la bestia. Lo encontramos en Apocalipsis 19:20. Entonces, vamos a ir deduciendo los paralelismos antitípicos de Elías. El Elías tisbita da un mensaje de juicio en el Monte Carmelo para que le dieran honra a Dios. Y ahora el Elías antitípico, el Elías escatológico de 1844, predica el mensaje del primer ángel: temed a Dios y darle honra, porque la hora de su juicio ha llegado. Así como el segundo Elías, ¿no?, dice que enderezad el camino para dar la llegada al Mesías, de su primer venida a la tierra, es Jesús. El antiguo Elías invita a separarse de los idólatras y de las falsas doctrinas babilónicas. Y el Elías escatológico, que empieza en Filadelfia, proclama el mensaje del segundo ángel: ha caído Babilonia, salí de ella, pueblo mío. Luego allá tisbita, en ese tiempo Jezabel lo amenaza y huye al desierto de Beersheba y se queda dormido debajo de un enebro. Así que el Elías moderno, al ver el peligro que implica denunciar a Babilonia moderna y por el temor a las repercusiones que tendrá proclamar el mensaje del tercer ángel, pues Elías moderno huye de las actividades seculares y se pone a dormir el sueño laodicense. Pero una vez fortalecido Elías tisbita, por la comida que le trae el ángel y por la presencia del Espíritu Santo, regresa a hacer el trabajo que le es encomendado. Y aquí el Elías moderno, cuando se le da cuando se ve el fuerte pregón, entonces los fieles de Dios se levantarán de su letargo espiritual y se prepararán para recibir a Jesús en su segunda venida. Aquí encontramos el paralelismo de las 10 vírgenes, las fatuas y las sabias aderezan sus lámparas, ¿no?, y se preparan para recibir al esposo. Ahora ya hablando claro, ¿no?, y siendo específico con respecto a los enemigos del Elías escatológico, ya sin usar parábolas. En primer lugar, el primer enemigo de
del Elías van a ser los reyes de la tierra. Y los reyes de la tierra aquí son los presidentes del mundo enemigo de Dios. Los presidentes de los partidos comunistas, de China, de Rusia, de Corea del Norte, los jeques de Arabia, de Persia y de los países musulmanes, los gobernantes de países católicos, idólatras, los mandatarios de los países cristianos bajo el control jesuita o bajo el control sionista, los países paganos, shintoístas, budistas, brahmanistas, es decir, los señores de los países ateos, todos ellos se unirán en oposición al pueblo remanente de Dios, que es el Elías escatológico. Los miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, por su agenda perversa contra Jesús en la Agenda 21, los presidentes que perpetúan la corrupción como el tráfico de drogas, de armas, de dinero, de influencias, los jefes de Estado que conforman grupos inicuos como el Club de Roma, la Comisión Trilateral, los que forman el Club de Bilderberg, el Consejo de Relaciones Exteriores, los que permiten al Instituto Tavistock de control mental, los dirigentes mundiales que profesan la masonería, las sociedades secretas, que defienden la nueva era, el gnosticismo, el control mental, la masonería, etc. También tenemos a los líderes que practican ritos y cultos satánicos a Baal, a Moloch, a Astarot, a Mamón, los científicos que niegan la creación de Dios, todos, los eruditos, el talento, el poder y la riqueza contra los escogidos de Dios, representa a Anacá respecto a Elías. Y después ahora tenemos a Jezabel escatológica, pero hablando claro, representan a la comunidad religiosa que difunde y dispersa errores teológicos perversos, que integra grupos de poder como la Compañía de Jesús, la Orden de los Caballeros de Malta, el Opus Dei, los legionarios, la curia propiamente dicha, las órdenes masónicas de origen hebreo infiltradas en los poderes, y así etcétera, ¿no? Todos ellos compiten entre sí por la supremacía geopolítica, pero en última instancia se unen contra la verdad. La hija, que es Salomé, y también Talía, está representada hacia las iglesias cristianas que profesan seguir a Cristo, que solamente quieren tener el nombre, pero no su carácter. Se oponen, luchan contra las enseñanzas de Jesús. Están unidas a la iglesia madre en el primer día de la semana como día santo. Están unidas en la inmortalidad del alma, en el milenio en la tierra, etcétera. Y esas, ya dije hace un momento, que se les domina como la imagen de la bestia, el falso profeta, el protestantismo apóstata, y forman parte de Babilonia, ¿no? Ahora, los sacerdotes de Baal representan a todos los dirigentes de los cultos paganos, de las iglesias cristianas apóstatas, de la nueva era, que se unirán con los reyes de la tierra, se unirán con la bestia y el falso profeta contra Cristo en la llamada simbólica batalla del Armagedón. Pero Jesús dijo, y pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá. Esa es nuestra fe, hermanos. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores. Nuestro Jesús es Rey de reyes, y los que están con Él son y serán llamados elegidos y fieles. Pero saben, hermano, todos ellos serán destruidos con el regreso de Jesús. Mire, aquí en Apocalipsis 19, 18 dice, y vi a un ángel que estaba de pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo, a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid, congregaos para la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes,
carne de comandantes, carne de poderosos, carne de caballos y de sus jinetes, carne de todos los hombres, libres y esclavos, pequeños y grandes. Entonces vi a una bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra él, contra el que iba montado en el caballo, contra su ejército. Esto lo encontramos también ahí. Y miren, en Apocalipsis 20:10 dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche. Entonces, hermanos, para no hacer muy largo este tema, vamos a hacer algunas inferencias y concluyendo. Entonces, deducimos que Elías es en un sentido más amplio el Espíritu Santo. Es como el común denominador, porque miren, no solamente Elías tuvo el Espíritu Santo, también el Espíritu Santo le fue dado a Eliseo, incluso le fue dado al rey Saúl. ¿Se acuerdan que decía, miren, Saúl entre los profetas? Le fue dado también al rey David. Así que como común denominador, el Espíritu Santo es el espíritu que tienen los santos hombres de Dios. Elías representa también a todo aquel que tiene el Espíritu Santo para una misión, para un mensaje especial de Dios. Y el objetivo por alcanzar, pues es que ustedes puedan haber comprendido el paralelismo de los personajes y los acontecimientos de Elías histórico con el segundo Elías y con el Elías escatológico. Que hayan comprendido cómo los diferentes libros de la Biblia confluyen escatológicamente en el libro de Apocalipsis. Y espero haber explicado el por qué 2 Elías tipos para un antitipo final. Los que morirán y los que irán al cielo sin ver la muerte. ¿Recuerdan ahí en el 5º sello? Las almas debajo del altar decían, Señor, ¿cuándo vengarán nuestras almas? Y el Señor le responde, cuando se ha completado el número de los que han de ser muertos. Y bueno, y por último, pues que nos hayamos convencido de que la verdad presente tiene que proclamarse hoy con más determinación, más urgencia que nunca antes. Bueno, hermanos, que Dios bendiga su palabra. Es mi deseo de oración. Amén.